Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Lady Marcela Caicedo Vega, Girlis Joana Jaramillo y Karen Lorena Navarro. A nuestro grupo le correspondió la Convención de Ocaña y la Guerra de los 1000 días. La convención se desarrolló en la iglesia de San Francisco desde el 9 de abril hasta el 10 de junio de 1828, donde participaron los representantes de los municipios y de las parroquias para elegir la Asamblea Constituyente, con el objetivo de reformar la Constitución de Cúcuta de 1821 y de esta manera decidir cuál era el mejor gobierno para el país. En ella se enfrentaron dos bandos políticos, los santanderistas y los bolivarianos, los cuales eran seguidores de Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. Los santanderistas querían un gobierno federal como el de Estados Unidos y Bolívar quería un gobierno centralista. Este acontecimiento se presentó debido a que en la Gran Colombia, en el año 1826, se encontraba económicamente agotada por la campaña libertadora que desarrollaba Simón Bolívar. Desde ese entonces solicitaban tropas y recursos para una nación pobre y que estaba recién constituida. Para lograrlo destinaron buena parte del presupuesto. Sin embargo, desde el triunfo de Boyacá, Francisco de Paula Santander llegó a ser el vicepresidente y se encargó de gobernar durante ese periodo, apoyando la guerra y la conformación de la Gran Colombia. El 27 de agosto de 1828, Simón Bolívar promulgó el decreto orgánico que llamó Ley Fundamental de la República de Colombia, por medio del cual asumió la dictadura y dejó sin vigencia la Constitución de Cúcuta, para lo cual el 11 de septiembre de 1828, Estanislao Vergara, ministro de Relaciones Exteriores, comunicó a Santander que había sido designado como ministro plenipotenciario de Colombia ante el gobierno de Estados Unidos, es decir, que tenía pleno poder para negociar con otro estado. En conclusión, la Convención de Ocaña fue una confrontación de ideas entre ambos partidos políticos, donde los proyectos fueron debatidos entre los federalistas y centralistas. Los santanderistas y los venezolanos fueron mayoría ante los bolivarianos, que al verse en desventaja se retiraron, ocasionando el fracaso de la convención, abandonando así la asamblea e impusieron al Libertador como dictador de la nación, no existiendo la Constitución ni el Congreso. El gobernador asumió la dictadura el 24 de junio de 1828 y el gobierno por decreto hasta el mes de marzo de 1830. En un esfuerzo por mantener la unidad de los antiguos departamentos, Santander se vio afectado al tener que ceder en cambiar la Constitución de Cúcuta, ya que no podía reformarse antes de 10 años. Luego del fracaso de la Convención de Ocaña, Santander partió a Cúcuta y luego a Bogotá. Sin embargo, Bolívar sufre una conspiración en Bogotá el 25 de septiembre de 1828, donde se acusa a Santander y posteriormente es desterrado a México. El Libertador se fue desvaneciendo poco a poco, el deterioro de su salud, la desmotivación al ver que su sueño de la Gran Colombia se desmoronaba y la traición de sus amigos jefes militares, decide desplazarse hacia Santa Marta y allí muere el 17 de diciembre de 1830. Por otra parte, la Guerra de los 1000 días fue una guerra civil que se desarrolló durante 3 años, desde el 17 de octubre de 1899 hasta el 21 de noviembre de 1902 entre Colombia y Panamá, con el Partido Liberal y el gobierno del Partido Nacional en cabeza del presidente Manuel Antonio San Clemente, que fue derrocado el 31 de junio de 1900 por José Manuel Marroquín Ricaurte, representante del Partido Conservador, en una alianza con el liberal Aquileo Parra. Sin embargo, a pesar de dicha alianza, la guerra continuó entre los liberales y los conservadores. Los conservadores se dividieron en históricos y nacionales, y los liberales se dividieron en pacifistas y belicistas, logrando así derrotar al presidente San Clemente. Sin embargo, las primeras batallas fueron las de Peralonso, que fue ganada por los liberales, y la de Palo Negro, que fue ganada por los conservadores. Las principales causas de este conflicto fueron las diferencias entre los conservadores y los liberales, la ambición de los dirigentes y los partidos políticos, que veían en la guerra el medio para conquistar el poder y retenerlo.
la inestabilidad política, el desorden económico y por último el mal gobierno del presidente Manuel Antonio San Clemente por su edad. El gobierno conservador durante esta guerra la financiaron con los impuestos y las contribuciones forzosas. Los liberales se organizaron en guerrillas y la financiaron por medio de robos y asaltos a las haciendas, destruyendo la poca industria que había. La inseguridad en los campos y en las haciendas hizo que fueran abandonadas, al igual que las obras públicas se paralizaron y la salud pública estaba en una situación lamentable. La Guerra de los 1000 días finalizó en el año 1902, dejando en la ruina Colombia y cerca de 100.000 colombianos muertos, miles de heridos, una gran desolación en los campos, una economía nacional en crisis, odios y resentimientos entre liberales y conservadores, aunque una de las consecuencias más graves fue la pérdida de Panamá en 1903. En conclusión, la Guerra de los 1000 días marcó el fin de una época y el comienzo de otra. Por último, se firmó el Tratado de Wisconsin el 21 de noviembre de 1902, con el que se logró terminar definitivamente la Guerra de los 1000 días, donde el general Lucas Barrera Caballero era el jefe de Estado Mayor del Ejército Unido del Cauca y Panamá, junto con el coronel Eusebio Morales, que en ese entonces era el secretario de Hacienda de la Dirección de Guerra del Cauca y Panamá, y por otra parte, el general Víctor Salazar, gobernador del departamento de Panamá, y el general Alfredo Vázquez, jefe de Estado Mayor del Ejército Conservador en la costa atlántica, el Pacífico y Panamá, firmaron en representación del gobierno el fin de la guerra.